Muy buenas tardes para todos mis amados hermanos, amigos y amigas que están ingresando a la página web. Mensaje de amor para salvación. Queremos animarles en esta tarde, queremos invitarles a que estudiemos la palabra de Dios. En este programa de ¿Por qué no me avergüenzo del Evangelio? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Romanos capítulo 1, versículo 16. Les habla su siervo Carlos Andrés Mejía Bendaño. Buenas tardes, bienvenidos para todos y para todas, hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos están sintonizando a esta hora de la tarde, en este programa, en este tema que estamos mirando cada 8 días, cada lunes y cada miércoles hasta hora a las 3 de la tarde, hora colombiana. Vamos a estar mirando nuevamente el tema de la semana que transformó al mundo. En el lunes pasado estamos hablando de algo de versículos 23 hasta el versículo 27. Por acá en Colombia estuvo cayendo lluvia y la lluvia hizo que se suspendiera la internet y por eso pues no se pudo seguir con el programa. Pido disculpas por eso, pero vamos a estudiar en esta tarde ya que el Señor nos da un día bonito, nos da la oportunidad de tener la internet para que nos comuniquemos y para que estudiemos de la palabra de Dios, que es lo más interesante. Entonces les pido a todos mis hermanos y hermanas y amigos y amigas que por favor, si usted tiene una Biblia, pueda cogerla, usted pueda ir a mirar la Biblia para que comencemos a estudiar la palabra de Dios. Un abrazo desde acá de Colombia para donde usted esté, en cualquier parte del mundo. Un abrazo caluroso, fraternal, una estrechón de manos, un ósculo santo. Y vamos a orar, vamos a pedir dirección al Padre Celestial para que nos dirija en este estudio, en esos temas que estamos viendo acerca de la cruz, la agonía de la cruz, hablando del tema principal, y ahora estamos hablando de esa semana que transforma el mundo, o que inclusive da como esa puerta, como esa entrada, para que todos los hombres que estamos en este planeta Tierra tengamos redención y podamos estar en la iglesia que Cristo ha edificado. Pero esto es antes inclusive de que Cristo pues haga varias cosas allí antes de llegar al capítulo 27. Recuerde que hemos estado leyendo los capítulos 21 hasta el capítulo 27. Quiero invitarlo a que usted lo pueda leer en casa y que vaya leyendo, y que si tiene de pronto alguna inquietud o algún comentario lo ponga ahí en la caja del chat o en el Facebook para que también pueda participar en estos programas. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, gracias por esta tarde, por este día, gracias porque nos permite tener vida y salud, porque nos permite Dios disfrutar de sus bendiciones espirituales con la fuerza, con la fortaleza. Gracias porque nos fortalece los frutos del Espíritu Santo para poder vivir, para poder actuar, para poder inclusive donde quiera que estemos, Dios, mostrar el amor, la fraternidad, el dominio propio, la templanza, mostrar la paz, mostrar la sabiduría. Gracias, Dios, porque nos da fuerza para también luchar contra el pecado, vencer las pruebas, las tentaciones, para seguir adelante perseverando y no irnos atrás. Gracias por el ánimo que da el Espíritu. Gracias, Dios, por el ánimo que nos da nuestra fe, aumentándola. Gracias por su palabra, porque nos instruye, nos redarguye, nos exhorta, nos muestra sus promesas, nos recuerda sus promesas, Dios, y nos dice las consecuencias o los beneficios de poder practicarla en nuestra vida, pero también Dios nos dice los beneficios o las consecuencias cuando no practicamos su palabra. Gracias, Dios, por mis hermanos y mis hermanas del mundo entero. Gracias, Dios, por nuestros hermanos acá en la Biblia, a los cuales ellos han dado testimonio para que nosotros que ya creamos, Dios, y también nos arrepintamos, Dios, y igualmente también ya hayamos sido añadidos a la iglesia que su Hijo Cristo edificó. Gracias, Dios, por estos hermanos del primer siglo, por lo que ellos han sufrido, porque nos enseñan para que nosotros no tiremos la toalla, sino que sigamos adelante perseverando, para que pensemos en lo que ellos pasaron, que fue algo muy duro, más duro y muy difícil, ahora lo que estamos en este tiempo y en este presente, Dios. Gracias por las actividades de este día, las actividades en el trabajo secular, en la casa, en los quehaceres, en el estudio, sea en la guardería, en el kinder, en la escuela, colegio, universidad. Gracias porque a través de estas etapas, cada persona, Dios, se edifica para aprender y para glorificarle y honrarle también allí en estas partes, en el colegio, donde quiera que estemos.
Gracias Dios pues por la fuerza, gracias Dios por su amor, su misericordia, su benignidad, su longanimidad, su paciencia para con el mundo entero, porque aún Dios permite que se predique el Evangelio. Gracias Dios por sus siervos y sus siervas, sus evangelistas o los que evangelizamos Dios. Gracias por darnos la oportunidad de invitar a las personas a que se arrepientan, de invitar a las personas que busquen de usted Dios, que buscan de su Hijo Cristo, que sean añadidos al cuerpo de su Hijo Cristo, de que sean salvos, de que sean redimidos para que no vayan a condenación, no vayan al infierno. Usted no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento de Dios. Usted lo habla a través del apóstol Pedro y por eso Dios es que queremos rogarle que nos ayude a hacer esto más constantemente en el mundo entero, donde estén sus hijos o sus hijas. Dios, permítanos evangelizarlos más constantemente, permítanos Dios tener seminarios de evangelismo personal, permítanos Dios poder salir con más hermanos, no solamente uno o dos hermanos, sino salir con muchos hermanos, a ir a invitar a las personas a que se arrepientan, a predicarles a los sectaristas, a los testigos de Jehová, a los católicos, a los presbiterianos, a los pentecostales, a los mormones. Permítanos Dios ir a evangelizar a todas esas personas para que ellos entiendan de que su Hijo Cristo estableció una iglesia y que no es el hombre, y que no es cualquier persona que hable acerca de la iglesia o que hable de la cabeza que es él mismo, sino que es su Hijo Cristo, el que él ha muerto en la cruz y el que ha redimido, ha comprado a las personas para que seamos salvas, para que seamos añadidas a la iglesia. Gracias por esa muerte, sepultura y resurrección. Le rogamos guía, le rogamos instrucción, le rogamos que nos esté dando en sabiduría para que este estudio sea de mucha edificación y para que lo practiquemos. Rogamos por nuestros hermanos en el mundo entero, rogamos Dios por nuestros hermanos enfermos, por nuestra hermana Magdalena acá en Colombia, la hermana Rosángela, también el hermano Bibles acá en Colombia, rogamos por la hermana Emilsen, rogamos por este siervo también que tiene problemas físicos, por nuestro hermano José Mendieta, por los hermanos en el mundo entero que tengan problemas físicos, Dios, para que los tratamientos que tengamos sean muy benditos, para que las pastillas sean muy benditas, Dios, para que los doctores tengan mucha sabiduría, que usted les dé, para que ellos traten nuestro cuerpo con mucha sabiduría, para que sigamos perseverando. No porque le temamos a la muerte de Dios, sino porque queremos cada día esforzarnos, servirle aún más. Queremos inclusive sacrificarnos aún más y predicar aún más el Evangelio a las personas. Le rogamos por eso. Gracias por esta tarde, gracias por mis hermanos y mis hermanas. En su Hijo Cristo le damos pues gracias por sus bendiciones y le damos gracias por esta tarde. Amén. Muy buenas tardes para todos mis amados hermanos, hermanas y amigos y amigas. Estamos hablando acerca del tema de la semana que transformó al mundo. Y hemos visto en los versículos 23 al versículo 27 del capítulo 21 cosas interesantes. En el versículo 27 dice: allí estas personas judías, dice, y respondieron a Jesús y dijeron: no sabemos. Y él también les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Jesucristo está purificando el templo. Jesucristo le está diciendo a estos cambistas de que le han hecho de la casa de Dios cueva de ladrones. Hablamos en la vez pasada, en la clase pasada o lección pasada, de que inclusive cuando en la iglesia o en el local se hace esto también, pues no es bueno, porque Jesucristo está diciendo de que allí se está deshonrando también, hablando de ese templo o hablando inclusive de la casa donde nos estamos reuniendo. No hacer esto, porque bueno, es importante o interesante que aunque la iglesia no es una casa ya, sino los que hemos sido comprados, es importante que también donde nos estemos reuniendo se respete, o al menos por este punto allí que nos dice Cristo, pues también se ve de que a Dios no le agrada cuando se hacen estas cosas como los cambistas. Y bueno, lo importante es que Jesucristo sigue predicando y es una enseñanza muy interesante porque nos habla a nosotros de que predicamos muy poco, que nos falta predicar más, que nos falta reunirnos más, que nos falta inclusive no solamente 2 horas 2 horas el domingo, sino hasta 3 o 4 o 5 horas. El poder de la palabra de Dios inclusive transformó vidas de estos hermanos y hermanas en el primer siglo, era porque ellos iban muchas personas evangelizando, predicando, muchas personas que se reunían y inclusive allí la palabra hacía un efecto muy grande. Vamos a mirar entonces esta semana que transformó al mundo. Entonces Jesús enseñó 3 parábolas en este contexto. Los apóstoles preguntaron a Jesús por qué él hacía así y lo que significaba. El Mateo capítulo 13 versículo 10 y versículo 36 nos va a decir Jesucristo algo muy interesante. Mateo capítulo 10
Mateo 13, versículo 10. Mateo capítulo 13, versículo 10 dice de la siguiente manera. Entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Y el versículo 36, vamos a mirar de ese mismo capítulo. Versículo 36 dice de la siguiente manera. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Igualmente, también algunos de los judíos muchas veces no entendían las parábolas que Jesucristo predicaba. Pero inclusive es interesante que Jesucristo hablaba con parábolas. Esta forma de enseñar alejaba de entre sí sus seguidores a los que únicamente les motivaba la curiosidad. Las parábolas no son historias de niños. Las parábolas los llevan amablemente a uno a reconocer su culpa, con sentido de urgencia. Jesús predicó con todo su corazón. Presentó la parábola de los dos hijos. Los publicanos y las rameras entrarán a la presencia de Dios, mientras que algunos que acostumbraban ir a la iglesia no entrarán. No fueron los publicanos y las rameras los que crucificaron a Jesús. Esto fue algo que hizo Israel, la nación de Dios. Esta era Jerusalén, la ciudad de Dios. En ella estaba el templo de Dios, pero en ella Jesús pronto sería crucificado. Es asombroso observar cuán crueles, ciegos, orgullosos y prejuiciados pueden volverse los fanáticos de una religión. Entonces es importante lo que nos dice allí Jesucristo. Vamos a mirar esta parábola de los dos hijos, lo que nos enseña allí, porque es muy interesante. Jesucristo entonces está predicando y llegan estas personas allí y entonces como Jesucristo les hace la pregunta, dice que no son capaces de responder y ellos dijeron, y también Jesucristo dice, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Entonces Cristo está predicando en el templo. Cristo inclusive está allí. Anterior recuerde que estamos hablando de que algunos jóvenes pues hablaban de que Él era Jesucristo, él era el Hijo de Dios. Le están diciendo allí, Hosana, salve Hijo de David, también le están diciendo ahí. Y entonces estos hombres no les gusta mucho, pero entonces Jesucristo viene y purifica el templo. Jesucristo más adelante va a decir que este templo va a ser rasgado y que va a ser reconstruido en 3 días. Pero vamos a mirar la parábola de los dos hijos. Parábolas muy interesantes, parábolas que inclusive Jesucristo utiliza ilustraciones, utiliza inclusive hasta el mismo trabajo, arte, o lo mismo que ellos hacían para ese tiempo, para enseñarles, para que ellos se interesasen más por la palabra de Dios, por la salvación. Dice el versículo 28 en adelante, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Entonces Jesucristo comienza una parábola y le dice, ¿qué os parece? Habla acerca de la predicación. Él quiere mostrar acá algo bien interesante. Para algunas personas que no inclusive estaban por el arrepentimiento, por obedecer a Dios, por darle la autoridad a Cristo, se iban porque inclusive, pues, hablando en parábolas, muchas personas no entendían. Y ya hemos visto por qué. Inclusive allí en el capítulo 10, nuevamente, capítulo 13, nuevamente dice, en los versículos siguientes, está hablando allí, donde dice en el versículo 14, de manera que se cumple en ello la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entienda y se conviertan y yo los sane. Entonces, él habla con parábolas o con medio de parábolas para inclusive también ganar el interés de las personas, pero también porque Jesucristo conoce el corazón de las personas y sabe qué personas están interesadas. Sabe qué personas solamente están por el pan que perece, como también lo dice en otra escritura. Dice el versículo 28 entonces, ¿pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, entonces estamos hablando de la parábola. Y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo, sí señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero.
Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto no os arrepentís después para creerle. Entonces dice allí Jesucristo muchas cosas interesantes. Dice inclusive utilizándose, dice que un padre dice que tenía 2 hijos, hablando inclusive como él mismo, haciendo como esa referencia de Dios o como de Cristo, hablando para las personas cuando les está predicando el Evangelio, que les está predicando inclusive acá lo que ellos debían de hacer, hablando de dándole la autoridad e inclusive aceptándole como el Rey de Reyes, como el profeta, o al menos como la profecía decía, de que era el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador. Pero entonces le dice a través de esta parábola, y parece que entienden, dice el versículo 29, respondiendo él dijo: no quiero, pero después arrepentido fue. Entonces el punto interesante acá es que dijo que no, pero dice que después se arrepintió. El punto interesante es que Jesucristo, cuando él comenzó a predicar, inclusive desde Mateo capítulo 4, versículo 17, dice que arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. El punto interesante que hace Cristo, que predica Cristo, inclusive la intención de Cristo antes de ser crucificado, es que los hombres entiendan de que se deben de arrepentir o que nos debemos de arrepentir, porque ese es el punto por el cual inclusive después del arrepentimiento viene lo que es la obediencia, hablando de la confesión y el bautismo. Cuando un hombre entiende que están los pecados, porque Jesucristo está allí predicando, pero está predicando mostrando el pecado, y por eso es que a estos hombres no les gusta mucho, porque les dice cueva de ladrones, porque inclusive también les está diciendo de que están haciendo lo malo, porque inclusive la palabra de Dios nos dice a cada persona que estamos haciendo lo malo, cuando entonces fornica, se adultera, se miente, se es rebelde, se es drogadito, se es alcohólico, mal padre o mal hijo o mal cristiano. La Biblia me está diciendo a mí es que estás haciendo mal, y entonces cuando la Biblia me está diciendo a mí que estoy haciendo mal, yo opto por arrepentirme o opto por hacer lo que hicieron los cambistas, e inclusive salir enojado. Muchos hermanos se enojan cuando con la palabra de Dios se les exhorta porque ha caído en un pecado, porque la Biblia nos está diciendo también de que ella nos exhorta. Y hay hermanos que más bien se enojan, o más bien inclusive hasta a veces se van de la congregación o de la iglesia. Pero entonces ahí está el punto. Dice acá que respondiendo el primero dijo: no quiero, pero después arrepentido fue. ¿Qué es lo que Jesucristo quiere que entiendan acá? ¿Qué es lo que Jesucristo está predicando acá? Es importante de que inclusive cuando se predica, porque es que Jesucristo está predicando el Evangelio, Jesucristo está predicando las palabras que el Padre le dio. Jesucristo está predicando esas palabras que inmediatamente después se le iban a dar a los apóstoles, pero después se nos iban a dar a nosotros, y se nos dieron, que están en la Biblia, que están en el Nuevo Testamento, que se está hablando acerca del Evangelio, que es la muerte, sepultura y resurrección. Pero entonces el punto interesante acá es que dice allí que este hijo, o Jesucristo está hablando de la parábola y está diciendo que respondiendo este dijo que no quiero. A veces cuando se predica la palabra de Dios, muchas veces las personas toman un tiempo para reconocer que están en pecado. Muchas veces las personas, cuando les predica el Evangelio, entonces la persona opta por inclusive en ese momento no escuchar, pero entonces después vuelve al local o inclusive le acepta nuevamente a uno un estudio, y la persona inclusive comienza a reconocer de que está en pecados y empieza a reconocer que debe arrepentirse. Y es el punto acá. Lo que Jesucristo quiere que ellos entiendan es que deben entender que están en pecados, que están separados de Dios, y que Él les va a acercar a Dios, así como dice el escritor de los Hebreos, pero que también deben de hacer las cosas que Cristo está enseñando, que es el Evangelio, que deben de arrepentirse. Dice entonces, respondiendo él dijo: no quiero, dice allí. Pero después, dice que después, no sabemos qué tiempo. Jesucristo tampoco dice si es en el instante o si se demoró 2 o 3 horas, poniéndole en un campo, poniéndole inclusive en algo como padre e hijo. El hijo inclusive puede decir después, y el después puede ser a la hora o a las 2 horas. Hablándole en punto espiritual, hablando acá a Jesucristo, porque está hablando allí a los judíos, está hablando inclusive allí a estas personas, a este pueblo de Israel, les está hablando y les está diciendo acerca de que deben de arrepentirse.
Él mismo inclusive lo habla en Lucas también 13:3, donde dice que se deben de arrepentir, o si no van a perecer. Dice que arrepentido fue, pero dice allí que fuera a trabajar a la viña. Esa viña es algo, inclusive un terreno muy grande, un terreno en el cual inclusive cada persona debe entender de que es el punto de la iglesia o la forma de entrar a la iglesia. Hablando inclusive para un cristiano, uno podría pensar allí que es para aquella persona que necesita utilizar los dones y los talentos que Dios ha dado. Pero Jesucristo está hablando acá para unas personas judías, unas personas que no le están reconociendo, unas personas que quieren practicar la ley de Moisés y no quieren darle la autoridad a Cristo y no quieren reconocer a Cristo como el Señor y el Salvador, sino que están hablando como Cristo, que es el hijo solamente del carpintero, de que es un hombre, pero nada más. Entonces, el punto interesante allí es que acá nos está diciendo la Biblia de que respondiendo dice, arrepentido fue a trabajar, fue a hacer lo que el Padre le mandó a hacer, lo que el Padre inclusive le mandó a que él hiciese, y es la obediencia. La voluntad de Dios, la voluntad de Cristo es muy interesante. Y lo que Cristo quiere es que estos hombres allí, estas mujeres allí, entiendan entonces de que deben de sujetarse a Cristo, de que deben de sujetarse a Dios, que deben de obedecer a Cristo, para que inclusive esa ley por los cuales ellos querían llegar, que no podían llegar, porque la ley de Moisés nadie fue capaz de cumplirla, solamente Cristo, que inclusive por esa ley que ellos respetaban como Moisés, entonces era que necesitan reconocer a Cristo, porque Cristo era el que iba a cumplir esa ley perfecta para que ellos y nosotros tuviéramos acceso al Padre, acercarnos al Padre. Pero entonces dice el versículo 30, y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Llegó también a la otra persona, al otro hijo. Entonces, de la misma manera dice, y respondiendo, él dijo, sí Señor, voy, y no fue. Ese es el punto donde muchas personas aceptan el evangelio, pero entonces al tiempo, o cuando se ve, así como dice la palabra de Dios allí, en el campo donde hay varias tierras, que inclusive el afán, la ansiedad, Satanás roba el fruto, que inclusive el afán le absorbe y que ya después no quiere escuchar. Esta es una persona que acepta ir a la congregación, pero que después inclusive no quiere ir. Esta es una persona que inclusive en el tiempo cuando se le predica, tiene inclusive esta disposición, pero inclusive después va a otra parte, va inclusive a la iglesia católica o a una secta. Pero el punto interesante es que acá dice de que este hombre no fue. Entonces está hablando de que no reconoció del arrepentimiento, no reconoció que estaba en pecados. Es como el punto hablando de los dos aspectos, de los dos hombres. Hablando de un hombre arrepentido y un hombre que no está arrepentido. Un hombre que se arrepiente reconoce que debe hacer algo. Un hombre arrepentido reconoce que inclusive que lo que está haciendo debe cambiar. Un hombre arrepentido reconoce que en todo el tiempo de su vida, todas las cosas malas que ha hecho, no es lo que le agrada a Dios, sino que hay que cambiar, hay que exterminar o quitar eso de allí y hacer lo que le ayuda a acercarlo al Padre, hacer lo que le ayuda para que ese arrepentimiento sea efectivo para un perdón de pecados. Entonces lo que nos está hablando allí Cristo es inclusive hablando del camino para la salvación, del camino para el perdón de pecados y del camino inclusive para que las personas sean adoptadas a través de él al Padre, inclusive para que sean cristianos y cristianas. Acá se nos está hablando de un Cristo que está hablando acerca de ese cumplimiento, inclusive cuando está allí en Jerusalén, de esas parábolas, de esta predicación de la palabra de Dios que es muy interesante. Y él está diciendo allí de que esa parábola se la predica a estos hombres, a los judíos, inclusive se la predica allí, ahí está el pueblo de Israel. Y estamos hablando allí que los mismos judíos, los mismos fariseos fueron los que lo llevaron a la cruz. Los mismos fariseos no reconocieron a Cristo como Señor y Dios, porque ya hemos dicho antes de que ellos esperaban era un capitán, un general y no a Cristo.
Dice el versículo 31 en una pregunta muy interesante. Jesucristo hace la pregunta a los que están allí escuchando. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su Padre? Es interesante esto. ¿Cuál de los dos ha hecho la voluntad? Cuando se predica la Biblia, ¿cuáles resultados se puede obtener? El apóstol Pablo en el Romanos capítulo 1, quiero mirar allí ese punto. Acá Cristo está predicando el Evangelio. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, mire lo que dice allí en los versículos. Vamos a mirar en los versículos 21 hasta el versículo 26 puede ser, dice, pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces, ahí se está hablando de estos hombres cuando se les predica el Evangelio. Cuando el apóstol Pablo manda esta carta, allí en Roma, dice inclusive en los versículos anteriores, dice en el versículo 8, dice, primeramente doy gracias a Dios mediante Jesucristo con respeto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Hay algunos hermanos que son fieles y tienen una fe muy fuerte, pero hay otras personas que escuchando la carta o escuchando el Evangelio, porque en el versículo 16 dice que es para poder, que es para salvación, dice en el versículo entonces 21, dice que ellos conociendo a Dios no le glorificaron como a Dios. Entonces hay dos cosas, cuando se predica el Evangelio hay varios resultados. Hay un resultado que es inclusive el que la persona opta por seguir escuchando la palabra de Dios, que da inclusive da a conocer, a entender de que está en pecado esta persona, y entonces esa persona entiende que necesita arrepentirse, entiende que sus pecados están dañando su vida, que inclusive le da la muerte espiritual y que lo que Dios quiere es su salvación, entonces él entiende de que debe seguir estudiando y que debe obedecer. El otro punto es que la persona no acepta, se burla de la palabra de Dios, que inclusive dice, yo en mi religión estoy muy bien, yo soy católico y muero católico, he escuchado esa frase. Por ejemplo, habla de que yo no dejo la tradición de mi padre o las costumbres de mi padre, a mí me criaron con la iglesia católica y allí muero. He escuchado también, por ejemplo, cuando hablan de la iglesia de alguna secta, dicen de que los padres los criaron allí y que ellos mueren allí. Entonces, son como esas cosas. Hay personas que se burlan inclusive hasta la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, donde hablan de que Cristo ha muerto, pero que inclusive que desde que son niños les están diciendo de que Cristo va a venir y que no ha llegado, y se burlan de eso. Pero Cristo nos está diciendo de que va a llegar. Él fue a preparar lugar, y Él necesitaba morir, entrar hasta allí, hasta el lugar santísimo, hasta el cielo, para inclusive reconciliarnos con nuestro Padre. El punto interesante entonces acá dice, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su Padre? Cristo está haciendo la pregunta y está predicando y está inclusive predicando y está preguntando para mirar el entendimiento. Él conoce el corazón de las personas. Nosotros no conocemos el corazón de las personas, pero lo que podemos hacer es predicar el Evangelio y que ya Dios, que conoce el corazón de ellos, dice la Biblia que dice que trasciende, que es espada de doble filo y que discierne los tuétanos y las intenciones del corazón, traspasa los tuétanos allí. Entonces mire que es interesante esto. Pero entonces dice allí, dijeron los judíos, los que estaban allí, dijeron ellos, el primero. Jesús le respondió, Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. ¿Qué dijo Jesús? Ustedes están en lo cierto. Esa respuesta que me dijeron es muy bien. Les felicito. Jesucristo no dijo eso. Mire que Jesucristo siempre lo que quiere es que el hombre se arrepienta. Entonces por eso cuando Jesucristo les hace la pregunta, o entonces inclusive después de que ellos responden, mire lo que dice. Es tan interesante mirar Jesucristo cómo predica. Es interesante predicar como Jesucristo predicó. Es tan interesante lo que dice allí. Dice que de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque ellos inclusive como judíos y fariseos pues no le dan autoridad, no están respetando a Dios.
Y por eso entonces están escuchando, pero están hablando allí que inclusive las personas que son publicanas, las pecadores, las rameras, dice que inclusive esas personas van delante porque están reconociendo sus pecados, porque están arrepintiéndose, porque están inclusive yendo detrás de Cristo. Y lo más importante es que se nos habla de ir detrás de Cristo, de las pisadas de Cristo, es porque cuando vamos detrás de Cristo, entonces estamos haciendo lo que Cristo hizo. Y que Jesucristo inclusive fue a la cruz, Él fue sepultado y Él resucitó. Entonces se nos está hablando del evangelio que el apóstol Pablo habla en Romanos capítulo 6, versículo 3 en adelante, de que cuando somos sepultados en el bautismo, también somos sepultados en la muerte, que inclusive cuando somos levantados, somos resucitados también inclusive como cuando Cristo resucitó. Romanos capítulo 6, versículo 3 en adelante, usted puede leer eso en su casa para que mire lo importante que es el evangelio, para que mire lo importante que se está hablando allí, hablando de ir detrás de Cristo, hablando inclusive de que lo que estos hombres debían entender era que Jesucristo es la cabeza, es Dios, es la autoridad y es el Salvador. Y que ya no es Moisés, porque la misma palabra está diciendo en Juan, allí en el capítulo 1, está hablando de que ya Moisés no es el Salvador, sino Cristo Jesús. Entonces nos está diciendo ahí Jesucristo, dice, de cierto os digo, entonces mire, es algo muy interesante, la predicación de Cristo es muy interesante, dice, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros del reino de Dios, los extraviados, los que reconocen sus pecados, los drogadictos, alcohólicos, todos, inclusive los que reconocen. Para ese tiempo, inclusive, cuando los mismos fariseos hablaban de que Jesucristo estaba con publicanos y pecadores, inclusive pues Jesucristo hablaba inclusive allí, quiero mirar este punto, acá también está, pero quiero leerlo acá en el libro de Lucas, donde se nos dice eso. Lucas capítulo, déjenme llegar allí y les digo qué capítulo es, para que lo miren, el capítulo 15, Lucas capítulo 15, para mirar inclusive una relación en cuanto a esto, porque Jesucristo está predicando, pero Jesucristo está diciendo de que estas personas son las que van delante de vosotros. ¿De quiénes son vosotros? Miren lo que dice ahí el versículo 23, principales sacerdotes, ancianos del pueblo. Y entonces hablan no le están dando la autoridad, los fariseos. Entonces Lucas capítulo 15, versículo 1 dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Publicanos y pecadores para oírle. Mire que es algo muy interesante allí. Se acercan estas personas, están reconociendo su pecado, están reconociendo inclusive que están mal, están reconociendo de que el Cristo es el Salvador, están reconociendo de que Cristo es el Mesías, el Hijo de Dios. Y esa es la autoridad que Cristo reclama de estos hombres, y esta es la autoridad que Jesucristo reclama de todos nosotros, de que le reconozcamos como que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo es Dios. Le reclama a todo este mundo que está en este planeta Tierra, que confiemos en Él, que confiemos en hacer la voluntad, que reconozcamos o que reconozcan de que se está en pecado, de que hemos sido destituidos de la gloria de Dios por el pecado, de que hemos inclusive estamos muertos en delitos y pecados, de que la paga del pecado es muerte y que por eso Cristo habla del Evangelio, que por eso Cristo inclusive habla de que es el tiempo de salvación hoy. Jesucristo dice que inclusive que aunque cuando consideramos a las prostitutas, a los drogadictos como algo muy feo, ellos son los que van a arrepentirse, ellos son los que se arrepienten necesariamente. A veces las personas que tienen estos problemas y estas dificultades se arrepienten más fácil inclusive. Un caso parecido, en estos días estuve visitando unos muchachos, una familia, y es un muchacho que hace rato quiere bautizarse, pero él desea primero casarse para que inclusive no estar más en fornicación y adulterio, porque ya entendió ese punto. Y él decía que este fin de semana que estaba pensando ir a la congregación a reunirse con la iglesia, y que inclusive estaba trabajando, porque acá en Colombia hay trabajadores independientes,
trabajan en las calles vendiendo galletas en los buses. Este muchacho está vendiendo galletas en el bus. El muchacho se llama Davison. E inclusive lo cogieron y lo llevaron a la cárcel. Estuvo allí aproximadamente de 2 a 3 días. Me contaba el día de ayer que estuve ahí visitándole, que lo dejaron libre el día lunes en la noche, y que inclusive este hombre piensa más ya ahora inclusive bautizarse. Este hombre está pensando en consagrarse más en Cristo. Este hombre está pensando inclusive en estar más pegado de Dios, en estar más pegado de la Biblia. Y bueno, a veces inclusive estas cosas pasan. Bueno, las consecuencias del pecado de este muchacho y de muchas personas es que han optado por hacer lo malo, y esas son consecuencias que a veces terminan en los hospitales o en las cárceles por lo malo que han hecho. Pero inclusive a veces esto sirve para que ellos mismos reconozcan que están en mal, que están en pecados y delitos, y lo cierto es que la palabra de Dios está mostrando allí el pecado, pero también está mostrando de que se puede arrepentir. Este muchacho pues expresó de que quiere ir inclusive consagrarse más, de que inclusive quiere bautizarse, y es el punto bien interesante. Quiero que oren por este muchacho. Se llama Davison, acá en Colombia. Es un muchacho que tiene problemas en cuanto a muchos pecados, pero es un muchacho que hemos estado estudiando con él y con la familia por un tiempo ya bastante, y pues así como dice Jesucristo acá, quieren que le sigamos, quieren que seamos discípulas, quiere que inclusive podamos ir al reino de Dios, que es la iglesia que él iba a edificar. Inclusive allí cuando le está hablando, allí anterior a estos capítulos, recuerde el capítulo 16, le dice al apóstol Pedro, él está hablando allí, y entonces allí se está recordando este punto, pero en el libro de Hechos se está mostrando el cumplimiento de lo que Cristo ha dicho y de lo que él está haciendo acá, porque es posible por lo que él va a hacer en el capítulo 27. Pero entonces dice acá, Jesucristo dice que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Y allí se nos está mostrando de que Cristo, cuando estuvo acá en la tierra, dice que él siempre iba a predicarle a los pecadores. Él inclusive decía de que él vino a salvar a los que estaban enfermos, que están muertos. Dice inclusive que vino a sanar no a los sanos, sino a los enfermos. Y es algo muy interesante porque la misma palabra lo está diciendo, o inclusive Jesucristo mismo lo dice, no solamente acá en estos versículos que hemos leído, sino también acá en el libro de Mateo, cuando vemos esos versículos, o inclusive en el libro de Marcos también, habla acerca de esos puntos tan interesantes por ejemplo, el capítulo 2, el versículo 17 dice: al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Eso fue lo que Jesucristo vino, y por eso inclusive cuando estuvo acá en la tierra era que estaba con todos estos grupos de personas. Pero el punto allí entonces dice, de que estas personas dice, van delante de vosotros. Interesante es eso. Muchas veces estas personas allí, por ejemplo, los que están en estos problemas, pueden ir delante de inclusive de muchas personas. Cuando inclusive uno que está en la iglesia y que no está muy fiel en las cosas de Dios, y que inclusive no se reúne con la iglesia, que no está trabajando para el reino de Dios, que no está muy fiel y que no se reúne, y que esta persona, un drogadicto, un alcohólico, se convierte al Señor, puede inclusive ser un mejor cristiano, puede inclusive ir delante de uno, porque se consagra, porque hace la voluntad de Dios. Y pues cuando un cristiano se desanima, cuando un cristiano no ora, cuando un cristiano no se reúne con la iglesia, cuando un cristiano inclusive no va el primer día de la semana o no predica el evangelio, puede una persona recién convertida de un solo día ir delante de él, porque es un nacido de nuevo, un renacido, un convertido. Y así para estas personas también, ellos pensaban de que eran el pueblo de Dios, pueblo de Israel, porque inclusive hablando de la ley de Moisés,
están respetando muy bien la ley de Moisés, al menos quieren respetarla, pero no la están cumpliendo. Y entonces acá en ese versículo 31 Jesucristo les está diciendo de que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Los extraviados son recibidos. Las personas que reconocen los pecados, las personas que reconocen de que están en pecados y delitos, son recibidos por el Señor para que se les enseñe acerca del plan de salvación. No solamente el arrepentirse, sino el confesar a Cristo y el ser bautizados para estar en Cristo, para poder estar en la iglesia que Cristo edificó, o ser añadido, porque Cristo es el que añade, no es uno sino Cristo. El versículo 32 dice así: porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis, pero los publicanos y la ramera le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentís después para creerle. Entonces mira, interesante allí, Jesucristo les está hablando cuando en el versículo 25 les dice el bautismo de Juan, ¿de dónde era? Del cielo, de los hombres. Ellos entonces discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Entonces acá les está diciendo: porque vino a vosotros Juan en camino de justicia. Recuerde que Juan el Bautista fue el que está preparando el camino del Señor, fue el profeta inclusive que está preparando ese camino, es el que está bautizando allí para arrepentimiento, allí inclusive en el Jordán, y está inclusive hablando acá, la palabra de Dios, o Cristo me está diciendo, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, dice en camino de justicia. Ese camino de justicia es el camino de la salvación, ese camino de justicia es el que ellos necesitaban aprender de arrepentimiento, para que después del arrepentimiento, entonces con lo que Cristo iba a hacer, entonces ellos fueran allí bautizados en Cristo, inclusive fueron bautizados allí en lo que Cristo está enseñando para ser añadidos a la iglesia. Pero dice allí que vino en camino de justicia. Muy interesante este punto. Me gusta mucho esto, es porque el mismo apóstol Juan lo está hablando de Juan el Bautista. Quiero que miremos ese versículo en el Evangelio de Juan, capítulo 1. Dice allí Juan, capítulo 1, versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mira, interesante esto. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Mire, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. En ese testimonio era que ellos necesitaban creer. En ese testimonio, porque dice allí que Juan está predicando, Juan inclusive está bautizando allí para arrepentimiento. Y se está hablando en ese punto inclusive de que ellos no habían creído a Juan, el bautismo de Juan, no lo habían creído. Y Juan está diciendo que Jesucristo es el Salvador, el mediador. Dice allí inclusive que este hombre iba a bautizar con el Espíritu Santo. Dice que este es el que quita el pecado del mundo. Hablando de ese punto de que Juan está dando testimonio. Y dice allí que está dando testimonio, dice que ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Importante allí. Entonces, Juan abre el camino para que Jesucristo, entonces, para que las personas vayan a Jesucristo y Jesucristo inclusive pueda adoptarlos como hijos o como hijas. Hablando del punto del camino que está abriendo Juan Bautista. Entonces dice el versículo 32, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, camino de salvación, camino inclusive
de que los hombres se arrepintieran y que inclusive a través de ese camino más adelante fuesen perdonados por ese bautismo, por ese inclusive ese derramamiento del Espíritu Santo. Más adelante cuando vemos eso en Hechos capítulo 2. Pero entonces dice acá, dice, y no le creísteis. Estos hombres no le creyeron. Aunque temían, dice ahí, ellos temían porque el pueblo decía de que era profeta. Conocían de que era profeta por lo que él predicaba, por lo que él hacía. No meramente era profeta porque se hacía llamar profeta, sino por lo que predicaba, sino por lo que hacía, sino por lo que enseñaba. Era considerado como profeta. Dice, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Mire, estas personas se están arrepintiendo, estas personas se están bautizando allí para arrepentimiento. Publicanos, rameras, todos los que iban en ese momento reconociendo sus pecados. Pero estas personas dicen, no le creísteis. Si ellos reconocían a Juan como profeta, si ellos reconocían inclusive el bautismo de Juan, ellos necesitaban bautizarse, ellos reconocerían de Cristo que es el Señor. Pero estos hombres no están reconociendo a Cristo como el Señor y como el Salvador, sino que para ellos el más importante es Moisés. Pero Cristo vino a cumplir esa ley perfecta de Moisés, que ellos no están inclusive cumpliendo. Y lo más interesante es que Cristo está hablando de que si le siguen a Él cumple esa ley perfecta de Moisés para dar inclusive paso a esa salvación, a que a través de Él ya no tenían que sacrificar animales, que a través de Él inclusive iban a ser adoptados en una familia, ya no inclusive un solo familia, sino que era de todas las familias de la tierra, o inclusive como Dios le dice también a Abraham allí, que era de muchedumbres, padre de muchedumbres, hablando de la promesa. Pero entonces el punto acá es que dice de que no le creyeron, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y por eso se están allí bautizando. Entonces allí hay incredulidad de estos hombres, no están creyendo, hay un corazón duro. Pero entonces allí, este punto de la palabra de Dios cuando se predica, también puede pasar eso. Satanás puede poner duro el corazón a las personas para que no crean y se pierdan. Satanás inclusive engaña con el satanismo. Satanás inclusive engaña con la familia y aprovecha allí. Y aunque la palabra de Dios dice es para salvación, es para reconciliación y es para tener acceso al cielo, estas personas allí no están creyendo. Están mirando a Jesucristo como un hombre físico, están mirando a Jesucristo como un hombre solamente, bueno, Él resucitó a Lázaro, Él resucitó a muchas personas, Él dio la vista, sanó a cojos, pero inclusive tenían inclusive también, digámosle, como no lo aceptaban, enojo, rabia a Cristo, porque hacía estas cosas y porque inclusive en ese enojo no podían hacer inclusive nada contra Él. Dice ahí el versículo, y vosotros viendo esto, no solamente lo de Juan, sino los milagros y todo lo que ellos habían visto, entonces dice, no os arrepentís después para creerle. Entonces mire, no os arrepentís después para creerle, es muy interesante ese, no os arrepentís, arrepentimiento del corazón, arrepentimiento de cambio de acciones, de cambio de hablar, de pensamiento, del corazón, por ejemplo de una secta, por ejemplo de costumbres, sino adorar a Cristo, sino adorar al Mesías, sino adorar al Hijo de Dios, sino obedecer al Hijo de Dios. Dice después para creerle, es importante que el hombre necesita arrepentirse para inclusive después poder entrar en el reino de Dios. Eso es lo que pasa con el Evangelio, eso es lo que Cristo nos ha enseñado. Primeramente entonces tiene que escuchar la Biblia, segundo tiene que arrepentirse, tercero debe creer, cuarto confesar, quinto bautizarse
y sexto, ser fiel hasta la muerte. Entonces, ahí está el plan de salvación. Ahí está lo que Cristo está enseñando a través de su propia vida. Está predicando esto. Entonces es importante lo que nos dice allí Jesucristo cuando habla de la parábola de los dos hijos. Muy interesante. Hablando de estos casos para las personas que obedecen, como los pecadores, como las rameras. Pero hablando también para estos judíos, para inclusive allí este pueblo que lo va a crucificar. Hablando de ellos mismos que son los fariseos y que no aceptan a Cristo y que no le están respetando. Para que ellos considerasen también cuál es el punto y qué es lo que están haciendo ellos. Bueno, después Jesús contó la parábola de los inquilinos o de los labradores malvados que mataron al hijo del dueño de la hacienda. Vamos a estar mirando eso para la próxima clase, vamos a estar orando para este momento. Gracias a nuestro Padre Celestial nos da el tiempo, gracias a nuestro Padre Celestial nos da la oportunidad de poder estudiar su palabra, ser edificados con ella y seguir adelante con esta semana que transformó al mundo. Jesucristo está predicando para que los hombres entiendan entonces que el arrepentimiento es la única opción, para que a través de ese arrepentimiento nos abran inclusive esa puerta para ir al cielo, para acercarnos al Padre, para ser comprados, para cumplir el Evangelio. Vamos a orar, le damos gracias a nuestros hermanos, hermanas, amigos y amigas que han ingresado a esta página web, Mensaje de Amor para Salvación, en el programa de Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Romanos capítulo 1, versículo 16. Recuerda que le habla a su siervo Carlos Andrés Mejía de Colombia, Medellín, Antioquia. Un abrazo fraternal, un ósculo santo, un apretón de manos y siempre con el gusto de que nos edifiquemos, siempre con el gusto de que sigamos adelante. Les invitamos también, hermanos y hermanas, amigos y amigas, para el seminario que vamos a tener la semana entrante, del 9 al 14, vamos a estar en ese seminario del tema de Jesucristo, hablando de Jesucristo, quien es el más importante e interesante para que nosotros prediquemos, para que nosotros conozcamos, pero también para que nosotros entendamos y obedezcamos. Así como el apóstol Pablo, que él solamente quiso enterarse de Jesucristo y este crucificado para predicarle. Nosotros también, o al menos este siervo, quiere saber solamente de Cristo para predicar de él. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, gracias por este tarde, por este tiempo, gracias por la oportunidad que nos da de poder predicar el Evangelio, de poder, Dios, ser edificados con su palabra. Gracias, Dios, porque su Hijo Cristo, aún estando en Jerusalén, Dios, 2500 años atrás, Dios, cuando Él llega a Jerusalén, cuando le hacen la entrada triunfal, pero que no le aceptan, Dios, de que esperan un general, un capitán, y no a Jesucristo como el Mesías, como el Redentor, como el Rey. Estos hombres le rechazan, de que estos hombres no le aceptan. Pues inclusive allí Él estuvo en Jerusalén, estuvo predicando acerca del arrepentimiento, estuvo predicando acerca de la purificación del templo, estuvo predicando de que Él mismo, en su cuerpo, de que Él es el que iba a ser quebrado, de que Él iba a ser inclusive allí azotado, el que iba a ser inclusive muerto, para después abrir el camino hacia usted, Dios, entrar como precursor, para que nosotros teníamos la oportunidad de que ese sumo sacerdote, que era el que entraba allí para expiar los pecados del pueblo, ahora Jesucristo como el perfecto, cumpliendo la ley perfecta de Moisés, nos da esa oportunidad a través del Evangelio poder acercarnos a usted. Gracias, Dios, por su Hijo Cristo. Gracias, Dios, por ese sacrificio. Gracias, Dios, por lo que nos enseña su palabra, de lo que hizo antes para Él inclusive ir a la cruz. Le rogamos que nos ayude para predicar, porque meramente Jesucristo ya fue crucificado, pero también Él va a venir, dice la palabra de Dios, en relación con el pecado, para llevarse a los que le están esperando, a los que estemos esperando esa venida. Y por eso, Dios, le rogamos para que sea este día nuestra muerte, o sea el de mañana, usted nos ayude para que muramos en Cristo, para que podamos seguir perseverando si nos da vida, para que podamos evangelizar, predicar el Evangelio, predicar a Cristo, para inclusive también ir a las personas que necesitan escuchar de Cristo, a los grupos sectarios también, Dios. Gracias por mis hermanos y hermanas en el mundo entero, por los amigos y amigas, por su palabra que nos edifica. Gracias por estos asuntos y gracias por esta tarde. En su Hijo Cristo damos pues muchas gracias.
Pedimos que se quede con nosotros en las actividades que estamos haciendo en este día, sea un trabajo secular, sea en el hogar, en los quehaceres, sea en el estudio, universidad o haciendo alguna vuelta a Dios, y nos ayude para que siempre el testimonio siempre sea para su gloria y para su honra, que sea la luz en medio de la oscuridad, que sea mostrando la templanza, el dominio propio, la benevolencia, amor, misericordia, paz, paciencia, sabiduría, todo esto que podamos hacerlo, Dios. Gracias por esta tarde, gracias por este momento. En Hijo Cristo oramos y damos muchas gracias. Amén. Ok, mis amados hermanos, Dios les bendiga, Dios nos guarde, feliz tarde para todos, feliz semana, que el Señor nos ayude a perseverar, a luchar contra el pecado y que podamos nuevamente volvernos a ver la próxima semana o esta semana con los estudios allí con los hermanos que siguen predicando. Recuerden, para la próxima semana vamos a tener el seminario para que estemos ahí conectados también, muy interesante, vamos a tener hermanos de diferentes países para que podamos ser edificados y para que podamos seguir perseverando en la doctrina de Cristo, seguir perseverando en la ley de Cristo. Bendiciones y feliz tarde.